puertas de nuestra redacción y como siempre tenemos novedades. Tenemos 2 miembras nuevas en el equipo, Nacheli Rivero y Elena Llobet. Nacheli y Elena. Sí, Nacheli y Elena. Y yo quería que empezaran presentándose con, bueno, qué traen nuevo al equipo, más allá de presentaciones personales, que nos hable y comente qué iniciativas están empezando a poner en práctica, porque bueno, si ven la revista se darán cuenta que hay nuevas secciones, nuevos estímulos para que nos sigan en las redes, visiten el sitio y bueno, se informen mejor. Bueno, Nacheli, que es más joven, si quieres comenzar. No, adelante. Son muy jóvenes los jóvenes. Somos muy jóvenes. Bueno, estamos dopándonos con juventud. La verdad que un poco todavía como aterrizando en el proyecto, como aprendiendo un poco el día a día de la revista, del trabajo acá, pero muy contenta porque nunca había hecho un trabajo con las redes tan activo como lo estoy haciendo aquí. También yo vengo del arte, vengo del teatro, es como conversábamos el otro día, como cambiar el chip de alguna manera y comenzar a pensar en una audiencia, en cómo queremos mostrar el día a día de la revista, cómo se relaciona con lo que sucede en Cuba, pero también cómo se ubica desde el lugar donde se produce, que es Madrid. Y la verdad que aprendiendo muchísimo y como que es muy desafiante, ¿no? Estar pensando constantemente en algo nuevo todos los días, pero un estímulo muy, muy bonito también. Nacheli. Bueno, para mí también es como algo nuevo, a pesar de que ya había trabajado esto de Community Manager o las redes, pero esto está siendo como desde otra perspectiva, como más intenso y pensando un poco más en informar, en cosas nuevas, en cómo darle un poco más de frescura a la revista y lograr pues atraer más seguidores y que la revista bueno pues crezca. No solo por dentro, que ahora que estamos nosotros ha crecido un poco, sino pues también en seguidores y... Muy importante anotar. Se está notando el crecimiento. Y concretamente, ¿qué es lo último que han hecho? Bueno, deben haber notado, y me lo han comentado algunos amigos que siguen la revista, que tenemos secciones nuevas, concretamente la entrevista y la sección de la cartelera. Es cierto que en Madrid hay una comunidad muy grande de cubanos y sobre todo una ciudad muy artística, que se produce mucho a nivel de arte, y entonces Nacheli conduce una sección que se llama La Cartelera, que es una cosa un poco fatigante, pero es seguirle la pista, tomarle el pulso cultural a Madrid en todo lo que suceda en la semana, o intentaremos estar al menos en todo lo que el cuerpo nos permite estar, y ahí siguiendo los sucesos culturales, entrevistando a los artistas in situ, o sea, luego de que suceda la acción, la presentación, la obra, y la sección de entrevistas son entrevistas un poco más extensas, a personalidades que creemos después conmigo, con un humilde servidor, como decía la gente chea, a personalidades que creemos les pueden interesar escuchar hablar, pueden ser cubanos, pero también pueden ser latinoamericanos, o sea, es bastante, nos encantaría que nos dieran ideas también, ya tenemos algunas entrevistas. Por ahora sacaron una con Mario. Sí, la primera que salió. Empezamos en casa con Mario Will. Como tenía que... O sea, quiero subrayar para que el público entienda que estamos hablando de programas de video, o sea, sí, pensando como programas, digamos, en sentido, bueno, no somos una televisora, pero esto es un programa de video y se va a tener una frecuencia muy seguida, o sea, un formato de multimedia que genera mucho impacto, porque es ver los rostros de la gente, dialogar con ellos en profundidad. Entonces, pues nada, son 2 secciones que se abren y que ahora mismo ya han tenido muchísimo impacto. Y entonces un mensaje también para los espectadores, los que nos están viendo, que también hay muchos colaboradores, artistas, gente que hace cosas, o sea, que cuenten con este espacio, cuenten con esta iniciativa para acercarse a nosotros, lo que quieran promover. Y no solo que sucede en Madrid, pero sí partimos del hecho de que vamos a aceptar que el exilio nos ha puesto en Madrid y este es un espacio que queremos. Pero también nos interesa la comunidad cubana, sobre todo internacional, ¿no? O sea, hacernos eco también de eventos, presentaciones de libros, conciertos. En Cuba, sobre todo la parte, por supuesto, la parte de artistas independientes y demás, y fuera de Cuba, en cualquier lugar del mundo. Pero por supuesto, sobre todo queremos apoderarnos del espacio que estamos en Madrid, que ahora mismo ser representantes un poco de la comunidad tan grande cubana, que está en España y sobre todo está en Madrid, pero sobre todo también que pasa por Madrid, porque Madrid es un poco la entrada, la puerta a Europa para los cubanos que están en cualquier parte del mundo
Y entonces, bueno, pues nosotros queremos que ser como unos porteros eficientes. Sí, también que Cuba no es una mónada, o sea, también hay muchos procesos de integración con otra diáspora latinoamericana, con otras diásporas de otros países, que también, gracias a los eventos que estamos realizando, se han acercado y nos han comentado que les interesa mucho más el contexto cubano, que no conocían determinadas realidades que han sido invisibilizadas o visibilizadas bien poco. Y bueno, eso nos llena también de regocijo. Eso que en el Árbol Adentro anterior precisamente tuvimos invitados latinoamericanos acá de la parcería y acotar, bueno, que dimos el premio Intemperie, hicimos el premio Intemperie con esta participación importante no solo de intelectuales, artistas cubanos, sino también latinoamericanos radicados aquí en Madrid, y esa es un poco la estrategia, ¿no? Y entonces, bueno, los premios están publicados en nuestras revistas, véanlos, fueron sorprendentes. Todo el mundo llama la atención sobre la calidad de los premios, los poemas visuales, el arte urbano, y se premiaron obras de mucha calidad. Hay un libro que pueden descargar gratis. Exacto. Todavía lo pueden descargar gratis, quedan unos días nada más, porque o sea, no, es un regalo especial, entonces es una oportunidad. Entonces en la página de regalos, si entran al buscador de la revista y ponen regalos, van directamente y les aparece la página y ahí pueden descargar este libro gratis con todas las obras participantes y todas las obras premiadas en el Premio Intemperie. Y en esta página siempre vamos a estar poniendo regalos nuevos. Ya antes habíamos puesto la poesía completa de Pedro Alberto Acef, un poeta cubano fallecido en Estados Unidos, y así siempre van a haber novedades. Sí, yo quería decir, o sea, retomando lo que dijiste ahorita sobre los formatos y cómo el internet nos está desafiando a hacer una televisora. Bueno, ya en internet no tiene sentido hablar de televisión, radio o cine, porque al final es todo al mismo tiempo, y estamos aceptando ese reto de ubicuidad, o sea, estar en todos los lugares al mismo tiempo, y por supuesto para eso también precisamos de la ayuda de todos los usuarios, porque al final lo que hacemos es un servicio y todas sus recomendaciones, todos los temas de interés o cualquier evento que interese cubrir, nosotros estamos ahí para hacerlo, ya sea una presentación de un libro en Madrid o un partido de fútbol. Pero a mí me gustaría volver a esto que están hablando sobre la entrevista, porque fue Mario el primer invitado a la entrevista que hablaron esta vez. Sí. ¿Y cómo tú te sentiste, Mario? No, yo me sentí muy bien porque al final estoy haciendo una entrevista con Elena, con el equipo de Árbol Invertido, que bueno, son gente muy cercana. ¿De familia? Sí. Y por otro lado, pero muy bien hasta el punto en que también es un tema tenso, porque estuvimos hablando sobre todo de las investigaciones sobre abusos sexuales, en particular de esta en la escuela de cine, y no deja de ser un tema, digamos, a mí en lo personal que me resulta bastante denso, me genera mucha ansiedad, ese tipo de cosas, pero bueno, en principio hablamos de eso y hablamos un poco, no sé, de mi trayectoria, algunos trabajos que he hecho y así, pero bueno, quisiera además de mí que hicieran un poco de spoiler porque sé que vienen gente súper interesante al programa en los próximos capítulos, no sé si... Sí, puedo adelantar. Sí, No es información ultra secreta. Ya está confirmado, no se va a retratar. Ya está confirmado. De hecho, muy pronto vamos a estar en Canarias. Vamos a entrevistar al actor comediante Alexis Valdés. Y bueno, yo no sé si voy a tenerme que tomar 3 kilos antes de la entrevista, porque yo crecí viendo las entrevistas de Alexis Valdés. Y también forma parte como de mi educación sentimental. Yo recuerdo que los programas de Alexis se filtraban mucho en la isla con las USB. Esta noche Tunay, ¿no? Esta noche Tunay. Yo creo que muy esperado. Uno como que seguía los lugares, cuando Alexis iba a un canal, uno seguía al otro, era como seguirle en la pista. Bueno, yo que soy un poquito más viejo te puedo hablar de otras cosas. Te puedo hablar de las aventuras, de Bandurria. De Bandurria. Bandurria fue un personaje de ese Valdés que reventó. Todavía sigue en el imaginario popular del cubano. Y después le incorporó a otros personajes, Cristinito, de tamaño genial. Pero Bandurria, o sea, Bandurria para los niños, lo que éramos niños en esa época, eso fue. Con perdón de aquí que dicen que el Bandurria es Alexis. El que me tocó a mí fue Quique, pero mira, espérate, a propósito de Alexis Valdés en las Islas Canarias, quería decir que precisamente está en las Islas Canarias, pues está haciendo una película con Pavel Giroux, con Gianni Prado, con otros actores cubanos y alemanes, porque es una película que va a dirigir Pavel Giroux, una comedia,
que es la historia de un Escribiste de eso, Exacto. comprometido. Tú Hay una- diste la primicia. En una entrevista que le hicimos en diciembre, si mal no recuerdo, a Pavel, él nos dio la primicia de que estaba filmando una comedia. Y después también nos dio es decir, ya este mes nos dio la primicia de que iba. Y está interesante, pueden leer la nota en Árbol Invertido, pero les dejo más o menos un poco la sinopsis. Es un agente del Stasi que se tiene que ir a Cuba porque Fidel Castro le va a regalar una isla, un cayo que se llama Cayo Blanco del Sur, a la Alemania, República Democrática de Alemania, que era la Alemania comunista, y que es una cosa que sucedió en la vida real. Increíble, esa historia la conocí, obviamente tú me Basada dijiste en eso. hechos Es reales. basado en hechos reales. A ver, Sí. la película no es basada Fidel regaló una isla. Yo no, la película como tal vez no sea basada en Un hechos cayo, reales, pero pues. sí lo que le regaló la isla fue un hecho real. Pero bueno, la Ya. historia es que este detective va a evitar un atentado a Fidel durante la entrega de la isla. Imagínense un alemán en Cuba, todas las cosas que le pasan. Yo no lo sé, pero es más o menos de lo que va la película. Y también tenemos un texto que publicamos en Árbol Invertido donde contamos toda la historia de esa isla, que es una historia real y que para más cosas así sorprendentes está en guerra con un país que se llama República de Molosia, que es un país que fundó un hombre dentro de Estados Unidos. Increíble, increíble. La realidad supera la ficción. Ese hombre Sí. fundó un país en Estados Unidos, pero él, cuando era joven, hizo el servicio militar en la Alemania, digamos, occidental. Y entonces él le quedó como una especie de trauma con la Alemania comunista y declaró la guerra a la Alemania comunista desde su país. Pero como la Alemania comunista no existe, él dice que el último reducto que queda es esa isla. Entonces él está reclamando esa isla y está en guerra. Lo más interesante, para que vean hasta qué punto es real y hasta qué punto esto, Cuba está envuelta en cada cosa tan absurda. En Wikipedia aparece la información de que este país está reclamando esta isla. Exacto. O sea, cuando alguien busca el... Es una isla que está en reclamación. Cayo, ahora ¿no? El mismo. nombre. Cayo Blanco del Sur, y cuando fue alemán le llamaban Ernest Telemann o algo así, no sabría pronunciarlo. La historia es que dejó de ser alemán cuando se reunificó Alemania porque Alemania no lo reclamó, ¿sabes? Cuando Alemania se unió no reclamó ese Por cayo. suerte, porque había Sí, un ¿no? conflicto ahí. Exacto. Supuestamente Fidel estaba pasando sobre la Constitución porque ningún Sí. territorio cubano puede ser de propiedad Pero extranjera. es increíble, Pero la bueno, historia terrible que hay detrás de Fidel esto. pasando por Fidel. encima de la Constitución Sí, es sí. como... Se supone que es un gobierno más independentista del mundo, más nacionalista del mundo, y con qué facilidad este hombre regala una isla a Alemania. Y además la regaló con una cosa un poco perversa, porque la regala poco después del fracaso de la zafra del 70 y el negocio con Alemania es que él le regala ese cayo a cambio de que le den un 6% de la cuota azucarera. Digamos, de la venta de azúcar que tenía Alemania dentro del campo socialista, le dan ese por ciento a Cuba, entonces Cuba le regaló. Oye, o sea, esto Si es eso tan lo hubiera interesante hecho que Batista, era estamos tan atraídos por esto que esto da para hablar mucho, porque yo le decía a Mario, fíjate hasta qué punto esto puede ser complicado. Cuba se benefició durante los años siguientes de ese beneficio de esa cuota azucarera. O sea, de cierta manera la isla está pagada. Claro. O sea, Alemania podría decir, la isla está pagada, ustedes se beneficiaron, la isla nos Porque pertenece. Alemania no la reclamó, pero Cuba siguió usando esa cuota azucarera. Que nosotros... ¿Y qué ha pasado con la isla? No, pero habría que ver si el ¿A quién cayo realmente pertenece? tiene un valor personal. Según Tiene Wikipedia, al mundo, ¿no? está reclamada por ese país por dos Si los veces. ciudadanos de Cayo Blanco del Sur tienen ciudadanía de otro país. Yo les diría que vayan, que los lectores Sí, que vayan a las sí. notas y que las lean, que están muy interesantes, tanto la de la película de Pavel como la de la isla y la entrevista a Pavel Bueno, también. la película seguro va a ser buenísima, Sí. porque con esos personajes y con Sí. esta historia detrás. Y la están filmando en Canarias, están como haciendo como que Canarias es La Habana, porque hay unos barrios en Canarias que se parecen mucho a La Habana. A ver si En ahora Canarias hay cuando muchos ustedes van por cubanos, ahí. en realidad. Eso es muy nostálgico también, como sabemos que no se puede filmar en la isla por el contexto que tenemos, la gente va a Dominicana, va a Canarias, Exacto. y luego uno le da una melancolía rara, porque es cierto que se parece, pero el cubano detecta que no es Sí, cubano. el cubano detecta los detalles. Entonces, No se está cayendo Como tampoco. cuando hicieron este reel sobre el chef cubano, que era el único chef reconocido con una estrella Sí. Michelin, y de pronto todos los comentarios decían, eso no es la bandera de Cuba, es la de Puerto Rico, porque le pusieron la bandera de Puerto Rico. Dios mío. Entonces, Sí, estamos son ahí como- cazando gazapos, ¿no? Dominicana y Canarias son como los dobles de acción de Sí. Cuba. No puede Sí. actuar en la película y sale. Oye Mario, y también, o sea, ya habían abierto una especie de sección de cobertura. ¿Qué coberturas están abiertas ahora mismo, que se pueden seguir? Bueno, la cobertura principal así que ahora mismo tenemos abierta es la de la niña Amanda Lemus, que está aquí en Madrid, además, que se está tratando de una enfermedad hepática que tenía, ¿no? Que necesita un trasplante de hígado, ya se le hizo, pero bueno, la niña vino muy deteriorada de Cuba porque tardó mucho, digamos, en poder llegar a España y poder empezar los tratamientos. En Cuba, no, según dicen, no habían los recursos.
Y bueno, después de esta primera operación la han tenido que intervenir ya como 3 veces más por algunos temas, principalmente por lo que estuve viendo era la secreción biliar o algo así que no estaba todavía óptima. Pero bueno, los médicos son optimistas, están bueno, en el Hospital La Paz aquí en Madrid, que se considera uno de los mejores hospitales públicos del mundo y el mejor de España desde hace décadas. Y bueno, ahí nosotros estamos, también la activista Lara Croft ofrece mucha información, los padres de la niña están aquí los dos, y bueno, estamos ahí siguiendo esa información diariamente. Pero bueno, también tenemos otras coberturas. Bueno, hubo una cobertura que ya está un poco más cerrada, que fue la de las protestas de mediados de mayo. También hay una cobertura que es más esporádica, así dilatada en el tiempo, pero que vamos actualizando con cierta frecuencia, que es lo de cubanos en Rusia. Hemos descubierto que Rusia ha sido uno de esos otros lugares, como Nicaragua, como Ecuador en su momento. Ahora Rusia es uno de esos lugares que recibe migrantes cubanos, pero migrantes de paso en alguna medida, porque no es como Madrid o Miami, que sí son destinos finales de estos migrantes. Pero bueno, todos los conflictos nuevos que se le están generando a esos cubanos que llegan ahí en un país con otra cultura, con otro idioma, con otro clima, muy lejos de la isla, porque en Nicaragua o en Ecuador hay muchas diferencias, pero todavía sigue siendo un terreno mucho más familiar para los cubanos. Recuerdo la historia que publicamos de los cubanos que barrenderos. Los cubanos barrenderos. Un negocio de Sí, también, barrer nieve, ¿no? Cubanos barriendo nieve. también en los Cancún. últimos informes vimos que hay mucha audiencia en Rusia. O sea, Sí. especulamos que sean cubanos que están en Rusia y siguen la revista, o pueden ser rusos. Que, O puede ser granja de pero la hay gente rusa. gran parte de la audiencia está en Rusia, Estados Unidos, es muy interesante. Esto que decía Las Mario de estadísticas. la cobertura, decir que es un formato peculiar, ¿no? Que Sí. tecnológicamente significó un reto, porque son publicaciones que permiten irse actualizando en el tiempo, y es un formato muy interesante. Hay que agradecerle a Una Sola especie de línea de tiempo. como desarrollador web. Y ha funcionado. Y funciona. funciona muy bien. Y entonces en particular, esta de la niña Amanda, nos interesó desde un principio contar la historia. O sea, empezamos este formato contando la historia ya cuando la niña Amanda llega a España y va a ser ingresada de toda esa historia, por una cosa especial. O sea, más allá del caso de la niña, la enfermedad, es que en esto hay una historia grande de amor y de voluntad de mucha gente, porque Lara Croft lideró esto, pero logró convocar a muchísima gente con una voluntad para presionar al gobierno cubano que les permitieran salir, para ayudarlos económicamente. Y o sea, la niña Amanda, una que experiencia esperamos que va a cívica. salir bien, ha sido una experiencia, como decía Lara Croft, recuerdo cuando ya la primera declaración, cuando la niña salió de la operación, dijeron, bueno, y si Amanda se salva, ¿cuántas cosas podremos salvar? Sí. Se preguntaba muy emocionada. Y entonces ahí en esa cobertura está contada toda la historia, desde el inicio, porque, bueno, ya decía, hay muchos elementos ahí. Tiene unos padres especiales que vencieron el miedo, pasaron por encima del miedo, pasaron por encima de eso, y o sea, la madre ha sido un poco también culpable, ¿no? Entre comillas, de haber logrado este éxito, su amor de madre. Por eso las madres, las tiranías les tienen tanto miedo, por eso las reprimen tanto a las mujeres Y en el Cuba. padre, que además es donante. Y el padre fue el donante directo, que ya desde Cuba le estaba pidiendo que probaran que él podía ser donante. Y Sí, bueno, porque eso no se tenía un había alto hecho. por ciento de Sí. compatibilidad. Y de hecho fue el donante. Y reconocer también que bueno, Lara Croft ha sido la principal impulsora de esta campaña, ha sido la persona que ha dado la cara, digamos, comunicacionalmente, pero ella está en Cuba, ella no pudo venir aquí, y hay un grupo también de mujeres cubanas que está yendo al hospital todos los días, mujeres Sí. migrantes cubanas que viven aquí en Madrid, que emigraron también en los últimos años, que tendrán también millones de Sí. problemas, digamos, de la vida diaria, y están allí todos los días con la familia Además, en el muchos hospital. Cubanos y no cubanos que han sido donantes, porque también hace un desafío económico para esta familia, que no, o sea, ha sido un gesto cívico completamente, porque no ha sido el hospital que las ha subvencionado, no ha sido un gobierno, ha sido la sociedad civil que se ha unido, se ha solidarizado y de alguna manera se ha organizado. O sea, esto prueba que Sí, es sí, posible unirnos y lograr resolver los problemas entre nosotros. Sí, sí, es una historia muy cubana, o sea, Sí. cuenta un poco la comunidad cubana de lo que puede ser capaz, y Una- nos da un poco de esperanza, ¿no? La niña Amanda es un símbolo de esperanza ahora mismo por todo este amor que ha habido alrededor de ella, cómo ha sido efectivo, ¿no? Y las cosas que podemos lograr los cubanos cuando nos unimos, que muchas veces estamos peleando y estamos Exacto. en polémica, y a veces cuando nos unimos podemos salvar vidas, vaya, por decir algo. Tú hablaste de madre y me acordé rápido de Amelia Calzadilla, y Sí. es una de las entrevistas. Sí. Y que estuvo aquí también en la redacción, nos visitó, Sí. Sí, entramos en contacto. Tuvimos a Amelia como invitada al foro
y bueno, fue una entrevista breve, fue como agarramos a Meli ahí. Pero bueno, yo lo disfruté muchísimo también conocerla, verla en el contexto del foro. Ella nos decía que justo estaba llegando a Madrid, enterándose de los cubanos que estaban acá, de qué espacios existían. Y yo creo que la entrevista está publicada, pueden verla en YouTube, en todas las redes de Árbol y de Alas Tensas. Y disfrutamos muchísimo tener su visión aquí, la verdad. Sí, Amelia es una persona muy admirable, o sea, un poder de, yo le decía a Amelia, es que hay tanta verdad en ti cuando hablas, o sea, más allá que uno pueda pensar una cosa o la otra, pero es una persona que habla de una honestidad tremenda. Ese fue el impacto que tuvo sus directas de Cuba, que se convirtió en un enemigo del totalitarismo sin serlo, siendo simplemente una madre hablando su verdad. Y sigue transmitiendo esa misma verdad, ese poder de convencimiento que transmite, de convicciones. Sí, lo que tienen en común es esta organicidad y cómo la vida se impone a los regímenes que quieren ir en contra de la vida. Exacto. Sí, ella justo mencionaba esto del papel que han tenido las madres en las últimas protestas, y es que claro, llegan a un nivel de desesperación tan grande que te acerca, no sé, se desarrolla otro tipo de valentía, porque hay muy poco que perder, como decía Amelia, cuando tú no puedes priorizar ciertas cosas indispensables para tu hijo. Sí. Y yo creo que eso en la historia de Cuba también lleva a un nivel de compromiso que es para temer por parte de cualquier poder, ¿no? Y las dictaduras temen este tipo de relatos no épicos que realmente son los decisivos. Claro. Porque si a Fidel Castro no lo saca alguien de la cárcel, o alguien no muestra compasión, o bueno, Exacto. las madres que tejieron las banderas de los mambises, las que cocinaban, las que alimentaban, Las que protestaron incluso por sus hijos en las cárceles en Santiago de Cuba. las que hoy todavía están Y las que protestando y todavía protestan. visibilizando las causas de sus hijos y las injusticias que se están cometiendo. O sea, por eso también seguimos apoyándola y siguiendo cada una de sus acciones. Y bueno, tal vez tú quieres comentar un poco sobre este manifiesto de Camagüey, de los 6 pasos. Creo que tú seguiste esa noticia. No seguí tanto las noticias, sino que tuve la oportunidad de entrevistar a Ilés Marcano, que salió para Las Tensas como una audionota, en la que ella pues nos comentaba que era un poco esta iniciativa de no quedarse de brazos cruzados ante las protestas que se llevaron a cabo en marzo, como a veces que la gente protesta por lo que le interesa y luego si ya me resolvió el problema dejo de protestar y nadie más se suma. Era una iniciativa pues de unirnos a esto, que no es tan solo, que no eres tú el único que protesta, nosotros también protestamos por ti, porque esto no es solamente para ti, sino para nosotros y para Cuba entera. Y fue también, es una historia de una madre que ha luchado por su hijo, porque cuando el 11 de julio su hijo es detenido unos días después y ella se ha mantenido firme ahí también, ha luchado, ha pedido, ha sido citada por la seguridad del Estado, perseguida, pero ella sigue ahí firme y tratando de que su hijo sea libre y orgullosa de que su hijo tenga esta postura de libertad y de amor a la patria. Sí. En esta declaración también algo que, bueno, sorprende no es la palabra, pero regocija de alguna manera, es que son personas diversas que se han unido desde el periodismo, desde el activismo, desde incluso un vínculo filial, como el caso de Aile, y han sintetizado en 6 pasos cómo podemos liberar la isla, y que son pasos simplemente basados en la solidaridad con los manifestantes, en la solidaridad con el dolor del prójimo, ajeno, o que es propio pero a veces no es manifestado y alguien se atreve a manifestarlo. Entonces, sí, les invito a que pasen por la revista y lean esta declaración que está en la sección de documentos de la revista, y también pueden encontrar otros documentos que hay. Además, una especie de registro histórico de la historia contemporánea de Cuba, qué está pasando en Cuba, cómo es la polis paralela a la dictadura que estamos declarando por escrito en positivo, y es los documentos que van a definitivamente fundar la nueva democracia en Cuba. Así que yo creo que este es muy relevante para leer en estos momentos, y sobre todo creo también lo pueden suscribir. Hay una especie de formulario para suscribirlo. En este caso, recuerdo. No estoy segura, pero creo que...
No, lo que ellos No tienen recuerdo. su propia página y entonces lo que está en el enlace Está a través de nuestra publicación para llegar Sí. a poder firmar. Y una cosa muy sencilla que yo creo que también tiene la videonota y que uno agradece mucho ese tipo de materiales es que el régimen, sobre todo con lo que tiene que ver con los presos políticos y estos muchachos tan jóvenes, intenta como vandalizar esta técnica que ya conocemos de alguna manera. Sí, que da la casualidad que todos los que se han puesto con el cubano son Exacto. criminales, vagos, Y borrachos. esto para son de- nada es así. Y yo creo que darle la voz a las madres, a los familiares de esos presos políticos también es de alguna manera ir contra esa narrativa del régimen. O sea, son personas que sinceramente llegaron a un punto en que necesitaban manifestarse, se unieron a la manifestación y están presas por un régimen Son totalitario. menores O de sea, edad, eso por no, eso. y toda esta campaña también es como una doble condena. Además de que están presos, pues tienen que pasar por el escarnio público, son delincuentes, y no es así. Sin derecho a defenderse, porque ¿Cómo? ningún periodista cubano oficialista va a entrevistar a estas familias Claro. ni va a contar su Sí, historia. yo creo que De eso- hecho, las historias salen casi a riesgo de ser castigados aún más. O sea, es muy riesgoso que puedan contar sus historias y todas las historias salen bajo amenaza, persecución. Por eso las valoramos mucho y entregamos mucho tiempo a ellas. Yo quiero decir que, o sea, Nacheli y Elena son representantes un poco de también a dónde Árbol Invertido quiere llegar, ¿no? O sea, profesionales muy jóvenes, o sea, Elena un poco que se preocupaba porque ella viene del teatro o viene de una formación artística y yo decía, no, todo lo contrario, eso enriquece el trabajo, o sea, parte del proyecto de Árbol Invertido es tener un rigor, tener un rigor estético, tener una mirada múltiple, multifocal sobre las cosas, trabajar con profesionalismo y ellas son representantes de eso. Multidisciplinar, transdisciplinar, indisciplinar también. Indisciplinar, Porque también Quiero hacemos decir cosas que que no sabíamos que podíamos hacer. en las redes, bueno, se habrán visto en las redes que en un momento determinado hicimos una convocatoria para ocupar estas plazas Sí. y tuvimos respuesta a muchísimas propuestas de personas muy talentosas. Lamentablemente, o sea, no tenían que ser nada más 2 plazas, pero contamos con una red de colaboradores, de apoyo, de personas con las que siempre estamos contando, que pueden, aunque no sean parte de nuestro equipo, colaborar puntualmente, ¿no? Iniciativas y cosas, y invitamos, bueno, de hecho estamos conectados, seguimos conectados con todas estas personas y invitamos a todo el mundo a hacernos propuestas libremente, ¿no? Algo que nos puedan colaborar, que puedan hacer puntualmente. Y nada, la perspectiva que tenemos es seguir creciendo. Así Sí, que- eso fue curioso. O sea, se abrió una convocatoria para ocupar unas plazas, digamos, fijas, pero aunque esta convocatoria se cerró, la convocatoria sigue abierta a que hagan sugerencias, porque cualquier proyecto que sea atractivo, Exacto. estamos en la mayor disposición de poner nuestros recursos para desarrollarlo, porque igual nos alimentamos de las ideas de la audiencia. Y siempre es muy nutritivo que estén haciendo propuestas que nos hagan ir un paso adelante. Yo propongo, o sea, hablar de un poco Hacer el tour de Árbol Invertido con Madrid. No, sí, ¿hablamos de esa idea? No. Todavía. Eso es para el próximo por adentro, cuando... No, yo quería hablar un poco de ya el movimiento que se está viendo en el trabajo de Árbol Invertido, las cosas que están pasando. Ahora mismo hay una encuesta, Viral, o sea, fue se ha hecho viral. una encuesta que ha sido viral. Nos ha sorprendido porque lo hicimos así como un ejercicio, ya estaban iniciando y se dice, mira, se pueden hacer encuestas de este tipo, Sí. vamos a hacer una encuesta, un ejemplo de una encuesta que se puede hacer. Hicimos una encuesta por preguntar al público cuáles eran los influencers cubanos favoritos y de pronto el otro día, ¿pero qué está pasando aquí? Sí. Habían miles de interacciones, mucha gente la compartieron, bueno, hablen un poco de eso. Ahí se ha cuestionado desde qué cosa es un influencer o de quién es realmente un influencer hasta qué pasó técnicamente con los No, votos. y sobre todo, o sea, a la gente a veces en Cuba, sobre todo, me explico desde el punto de vista, bueno, personas que no tienen conocimiento, quieren una encuesta en las redes, entonces piensan en una encuesta y piensan en algo mucho más grande que una simple publicación, ¿no? Las redes son un pretexto para hablar de un Sí. tema, entonces una encuesta en las redes es como una especie de Claro. juego, cuando nos reunimos y preguntamos qué te gusta más, qué te gusta, pues, y es un pretexto para conversar, ¿no? Y así lo elaboramos, ¿no? Como Sí. simple pretexto, vamos a hablar de influencers cubanos, que hay tantos y tan interesantes. Sí, pero también muestra un poco el estado de opinión, o sea, solidariamente y sí tiene cierto rigor al final porque, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las encuestas, nosotros respetamos mucho esta opción de que puedes agregar otra opción, porque más o menos las opciones son colegiadas pensando en lo que puede ser más común o más popular,
pero siempre los usuarios pueden agregar. Y en el caso Sí, bueno. de esta encuesta en específico agregaron muchísimas Sí. más opciones. Sí. Incluso nos enteramos de influencers que no que sabíamos conocíamos. que existía. O... Yo creo que eso fue decisivo. Nosotros Sí. partimos de proponer algunos influencers que no estaba demasiado colegiado, o sea, intentamos poner los más conocidos, Sí. los que sentimos que tienen un mayor número de seguidores, y agregamos esta opción de que las personas podían proponer a su influencer. Y yo creo que ha sido un ejercicio de libertad de expresión muy interesante, virtual también, muy caótico, como debe ser. Como la democracia, Como como la, la vida. como debe ser la vida, la democracia y la expresión en general, y han agregado un montón de influencers que no conocíamos. Entonces eso también da la medida de que se está ampliando. Y que los son personas que se alrededores sienten de- comprometidos, ¿eh? Porque no es nada de juego, o sea, son Sí. seguidores que la gente los ve, que están identificados con lo que piensan, y entonces el público como siente la necesidad de que hacérselo conocer a los demás, ¿no? Sí, Que sí, ¿por qué claro. les gusta? ¿Por qué siguen? ¿Por qué creen a estas Bueno, personas? darle visibilidad también, porque lo que dicen puede ser útil para otros, no solo para mí. Exacto, Y hay exacto. quien Y ha hay una hecho pluralidad. verdaderas campañas con eso. Sí, que ha justo. compartido, ha mandado a Sí, sus sí, seguidores sí. a votar, porque Cubano es muy competitivo. Es Sí, una cosa sí. que cualquier excusa no sirve. Y hay gente que, a ver, como decía Elena, como la democracia misma, hay gente que usa esto de poder agregar una opción y ponen, se lo toma un poco a las aranas, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que dice Díaz Canel, otro dice Confilo, Humberto Brete, un bretico y no sé qué, y o sea, forma parte del juego, o sea, efectivamente es un poco hacer ver y de la interpretación, que porque al un- final, exacto. si te ciñes a las cifras, estas personas tienen las cifras de influencers, ya sea como nos interesen, como mirarlos para estar en desacuerdo o para seguirle perfectamente, pero no perder de vista que el gobierno cubano, o sea, ha denunciado, ha pretendido, ¿no? Humberto López precisamente se hizo eco de hacer una demanda criminal, ¿no? A la Policía Internacional, al Interpol, de Otaola, de Sí, Ultra, Eliezer, de Eliezer Ávila, para, o sea, que ellos ubican que en estas personas están haciendo un trabajo que les hace daño, y ¿no? son líderes de Que opinión. sencillamente porque real. hablan libremente y atraen público, y ese público, bueno, de pronto está participando en nuestras encuestas, nos congratula muchísimo, y ya tenemos alguna idea, o sea, esto nos da idea de que podemos crear otras cosas. Estamos pensando en crear una página con una lista de... Con una lista de los principales influencers cubanos, un poco qué temas tratan, Sí. qué programas tienen, Sí. de dónde vienen. Aquí también tal vez detectamos como algunos desafíos tecnológicos para recoger estadísticas, que definitivamente es una Sí, eso necesidad. tenemos que irlo perfeccionando, pero Sí. por ejemplo las encuestas que se Índice de hacen en popularidad Facebook, y lo que se exacto. puede mover de los influencers a otros tipos de aparición. Decirle al público, pública. por ejemplo, las encuestas que no se pueden hacer en la página, sino en el grupo de Árbol Invertido, como una Sí. publicación orgánica ahí del grupo, no se pueden editar para que entiendan que, o sea, nosotros como administradores, una vez que creamos la publicación, ya Facebook nos la quita de la mano y la encuesta sigue andando, el público es el que puede participar, puede agregar acciones, porque a veces a las personas que desconocen dicen, pero ¿por qué ponen a fulano? Porque no, nosotros no ponemos a nadie, nosotros pone el público Sí. y sencillamente nosotros nos hacemos eco de eso. Exacto. Curioso es que con tantos influencers que hay, los preferidos fueron gente que aborda temas de la realidad política, digamos, de Cuba. Al menos los que están hasta ahora en primer lugar, Sí. porque Sí, la entre encuesta... primer Sí. lugar. Bueno, pues podemos mencionar nombres, ¿no? Que están ahí, sencillamente es notorio que... Yo creo que un poco nos enorgullece que el primero sea Mario Bentón, que es periodista, digamos, Sí. que Sí, como un trabajo nosotros, profesional. aunque nos gustan todos los que muchos de los no que tenemos están nada en aquí, contra de ninguno. pero bueno, vale señalar que un periodista ha logrado tener ese nivel de impacto cubriendo temas que también vemos que son No temas se de mucho puede interés decir para el los cubanos. favorito, porque yo le voy a Mario Bentón. Ya. A mí me alegra Bueno, mucho pero que ya está la con gente el tenga ganador. ese aprecio por el trabajo que hace Mario Bentón. Pentón, Alessandro Taola, Luis Denner, que son los que están ahí. Luis Sí, Denner, los tres Uno. primeros. Ahí están entre Yo Luis Denner. pienso que cualquiera es muy digno. También se han mencionado mucho Ernesto Morales. Sí. Hay personas que uno respeta muchísimo, pero también aquí entra lo que decía Juliana, bueno, hasta qué punto, ¿qué es lo que es un influencer? ¿No? Incluso hay gente que aprovecha para decir, el único influencer es Jesucristo. ¿No? Sí. Claro. El único influencer, bueno, en fin. Hay gente que se pregunta, bueno, Mario Pentón es influencer, porque es simplemente un Sí, periodista sí, sí. que ha tenido éxito, ¿no? Usando las tecnologías. Pero yo también me pregunto, Lara Croft, Sí, Croft, sería ¿es interesante. una influencer, Sí. una activista, pero también es una influencer? O sea, Sí. yo también votaría personalmente por Lara Croft. Además, no se puede, o sea, no hay que votar por uno solo. Es interesante cómo vamos a esta encuesta, Sí. que puedes votar por Puedes varios. votar Son varios. Lo que Y esto es solo lo le puede dar curioso de la voto. libertad de expresión, Sí. que uno también tiene que estar abierto y sorprenderse con los resultados, porque estamos poniendo una pregunta y viendo en común en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo,
y hasta dónde van los límites de la opinión, porque pueden ir hasta Yojairo, hasta Lara Croft o hasta... Sí. Y nos gusta de todo, nos gusta que se pongan serios y se pongan bravos y se enfaden Sí. porque no sé qué, y nos gusta que se No hay diviertan respuestas y incorrectas. que se ironicen y que lo tomen. Tampoco, sí, no pretendemos que la encuesta diga quién es el mejor, ni que sea como un sondeo a pie de urna, ni una Claro. cosa con ese nivel de rigor. Es un divertimento para debatir, una Ni excusa tenemos para- regalos, ni premios, ni nada. Es una excusa para conocer a otros influencers, para debatir, para que la gente diga, como dice Francis, se enoje o se ría, pero tampoco que esto es como un concurso o un premio que le... Es una invitación No, a yo creo que expresarse, es un juego. a divertirnos. Para los propios influencers que están inmiscuidos ahora debe ser un ejercicio útil, porque estás haciendo ahí un estudio de audiencia que no lo estás generando tú mismo desde tu perfil, sino otro. Y un reconocimiento, Y es como, porque claro. Yo tanto pienso- ser el más votado como que una persona anónima te haya escrito tu nombre y se haya acordado de ti. Sí. Y Eso- para la audiencia también, esta Y te ha pregunta de defendido. qué es un influencer, si Mario Pentón es un influencer o no, a mí se me hace una discusión interesantísima, porque es como el que está creando contenido, no importa de dónde venga, o sea, no hay un patrón moralmente correcto o incorrecto, o sea, un influencer es una persona que puede ejercer influencia con su opinión, con lo que crea como contenido en un grupo de personas. Y eso es muy amplio, ahí puede estar Y por los lo reggaetoneros, Mm. alguien que de repente se hizo viral y Humorista. luego desaparece, un humorista, un periodista. Los que hacen memes. Gente que son de polémica nada más, hay influencers que solo hacen polémica. Claro. Si tú eres que puede aportar algo sobre los demás o que puede Pero bueno, influir en algo de un influencer. Esto es muy bueno, agradecemos a la audiencia que interactúe, Sí. que haga preguntas, que comente sus opiniones. Las opiniones siempre son de agradecer. El hecho de compartir la opinión, regalarnos tu opinión, tu Sí. pensamiento, eso siempre lo agradecemos, eso es la democracia, hay que saber vivir en Y que democracia. somos aliados de la performatividad, de la contemporaneidad, porque esto todo lo estamos construyendo en Y conjunto. todo eso nos aporta. Sí. De hecho, ahora mismo otro adelanto que podemos hacer es que tenemos ya una entrevista aprobada, concedida por Luis Lenner, precisamente, que es uno de los influencers favoritos. Que tiene Eso una no historia. quiere decir que estemos favoreciendo al liceo. No, para nada más, nos gustaría, o sea, yo como puedo decir que dejar aquí mi intención, nos gustaría entrevistar a Alessandro Otaola, nos gustaría entrevistar a Ultra, nos gustaría entrevistar a todas estas personas que están liderando esta encuesta, porque son personas que están ahí y hacen un trabajo que, bueno, Que nos inspira también, porque exacto. Y han ciertamente abierto también camino, miramos cada uno en su, otros creadores de en su contenido. propia, han abierto camino, se han impuesto, son historias también de éxito, o sea, Sí, en muchos de estos casos son exiliados que han salido de Cuba como han salido todas estas generaciones, o sea, sin dominar tecnología, sin tener cultura democrática, o sea, y se han llegado a sus lugares y se han buscado una forma de vivir, se han buscado una forma de vivir de manera útil, de hacer un trabajo Sí. que tiene un impacto social, o sea, son notables siempre. sí. Yo creo que- Y bueno, que los lectores que nos pongan en los comentarios qué otras encuestas les gustaría, qué otras cosas quisieran que preguntaran. Exacto, exacto. Así que, y bueno, yo le preguntaría a ustedes, ¿qué encuesta sigue? Incluso la gente nos han comentado, no, ¿y por qué no hacen una encuesta? Recuerdo a alguien, una señora que preguntó, ¿y por qué en vez de hacer una encuesta de esto, no hacen una encuesta para encontrar la solución para cómo salir de las calamidades de Cuba? Y wow. Podemos hacer esa Puede encuesta. ser una buena encuesta. Puede ser una buena Bueno, la encuesta. asamblea está con pulso, ¿no? Y hay que aprovechar. ¿Qué encuesta hacemos para la próxima encuesta? Esa puede ser la encuesta, ¿no? Y Hacemos la encuesta de qué encuesta hacemos la hacemos. meta encuesta. Y así nos ponemos. Bueno, una cosa que yo quería preguntar así ya también para cerrar, porque creo que hemos hablado hablado mucho. bastante. Uno de los proyectos que es muy que caracteriza a Por Invertido es el proyecto de verificación, la verificadora Cuba Chequea. Creo que estaba ahora un poco como descansando, si es que va a emerger de alguna manera poderosa o quieren Sí. adelantar algo sobre eso o todavía Mira, está en la tallereando. mejor forma de mantenerse atento con eso es estar leyendo. O sea, Sí. entrar al sitio web, abrir nuestras redes sociales que van a estar pasando cosas nuevas. Sí, el proyecto de verificación Cuba Chequea Sí, es un proyecto bandera de Árbol Invertido ahora mismo, es lo más profesional que hacemos y de lo que más promete. De hecho, puedo adelantar que estamos ahora mismo ya dijimos en un programa anterior que pertenecemos ya a A la Chequea. a LATAM Chequea, la Asociación de Verificadores Profesionales de América Latina, junto con los principales medios de América Latina que hacen verificación. Y bueno, puedo adelantar que estamos en conversación ahora mismo con los principales líderes de verificación a
nivel internacional, a nivel mundial, y estamos trabajando en proyectos comunes, así que de eso van a venir buenas. Y estamos en la redacción también trabajando en explicativos y chequeos, pero bueno, van a salir en estos días, entonces no voy a adelantar por aquí de qué traten, pero sí estén atentos. Y como siempre, si quieren chequear alguna información, solo tienen que escribir a a cualquiera de los contactos a Por Invertido, por teléfono, por las redes. El correo electrónico contacto@porinvertido.com o el correo propiamente del proyecto de verificación, que es cubachequea@porinvertido.com. Si ven una foto por ahí que es mentira, que circulan mucho en las redes sociales, si hay un rumor andando por WhatsApp, nos pueden mandar una captura de pantalla, nos pueden mandar esa foto. Si ven una mentira publicada en una red social de un dirigente o un periódico que ha sacado algo absurdo que les parece que, o que tienen dudas sencillamente y nos pasan a nosotros la tarea de nosotros investigar, contrastar esa información, siempre es muy interesante. O simplemente si lo detectan, tienen la posibilidad de verificarlo y Por Invertido puede funcionar como un amplificador, porque también trabajamos con asesores, personas que pueden como parar desinformación, es muy importante, y es una de las tareas de la redacción que siempre nos tiene alerta. Ahora sí, no sé si quieren decir algo más. Bueno, invitarles al próximo A por Adentro, no se pierdan las puertas abiertas de la redacción y que entren.